Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares que usted debe conocer para el día de hoy. Comencemos. Los eurodiputados piden a los países de la Unión Europea que Ucrania ataque al corazón de Rusia. Un alto diputado ruso advierte que los llamamientos a ataques de largo alcance abren el camino a una guerra nuclear. Estados Unidos se equivoca si cree que un conflicto nuclear afectaría solo a Rusia y Europa, dice diplomático. Crece la tensión. Israel ataca nueva infraestructura de Hezbollah en el Líbano. Las explosiones de dispositivos asestan duro golpe a Hezbollah, pero no fulminante, dicen analistas. Los ataques masivos a través de Vipers son una aterradora violación del derecho internacional. Gold Apollo afirma que la compañía BAC, con sede en Budapest, produce un modelo de los Vipers utilizados en las explosiones del Líbano. El Departamento de Estado niega haber tenido conocimiento previo de la trama de los Vipers. Kamala Harris defiende el suministro de armas estadounidenses a Israel. Israel declara que la guerra avanza hacia la frontera con Líbano mientras continúa con ataques mortales en Gaza. La ONU aprueba por 124 votos a favor y 14 votos en contra privar a Israel del derecho a la legítima defensa en Gaza y Cisjordania. El príncipe heredero saudí dice que Riad no reconocerá a Israel sin un Estado palestino. Claudia Sheinbaum defiende estrategia de no violencia ante carteles del narcotráfico en México. Después de Irán, Turquía quiere armas nucleares. Un asesor de Erdogan dice que es la única forma de contrarrestar a Israel. Terminado con la valiosa lista de titulares que usted debe conocer, por lo cual usted debería suscribirse a este canal y justifica su membresía a este canal, pasemos ahora a los detalles de estos titulares. Los eurodiputados piden a los países de la Unión Europea que Ucrania ataque al corazón de Rusia. Esta posiblemente sea la noticia más preocupante de la noche de hoy, referente a que una votación del Parlamento Europeo, en dicha votación se emitieron 425 votos a favor, 131 votos en contra, 63 votos que se abstuvieron para que se aprobara una resolución que establece, número 1, que Ucrania tiene el derecho de defenderse con toda su capacidad militar contra Rusia. Número 2, que hay que imponer sanciones más severas contra Rusia. Número 3, que cada país miembro del Parlamento tiene que aportar 0,25% de su Producto Bruto Nacional para ayudar a Ucrania. Número 4, una petición para que los Estados Unidos aumente su apoyo a Ucrania. Y número 5, que es el más preocupante, que debido al punto número 1, se tienen que suspender todas las restricciones que no le permiten a Ucrania atacar blancos en el interior de Rusia con armamento europeo. Quiero hacer notar de que la resolución por parte del Parlamento Europeo no obliga ni al Reino Unido ni a los Estados Unidos, porque esos dos países no son parte de la Unión Europea. Así que tenemos que estar pendientes al país de Alemania, porque ellos han decidido no proveerle a Ucrania los famosos misiles Taurus, que tienen la capacidad de impactar blancos dentro de Rusia. Un alto diputado ruso advierte que los llamamientos a ataques de largo alcance abren el camino a una guerra nuclear. Este titular de un artículo publicado por el portal de noticias de Moscú llamado TASS está relacionado a la decisión del Parlamento Europeo, donde el miembro del Parlamento ruso de nombre Volodin dijo que la suspensión de las restricciones sobre los ataques contra Rusia utilizando armas del occidente acaban de abrir las puertas a la utilización de armas nucleares. El señor Volodin no es cualquier político ruso.
Es el presidente del Parlamento ruso. Estados Unidos se equivoca si cree que un conflicto nuclear afectaría solo a Rusia y Europa, dice diplomático. El embajador de Rusia a los Estados Unidos, llamado Anatoly Antonov, en una entrevista con reporteros dijo lo siguiente: a menudo se reprocha el uso de la retórica nuclear cuando se habla de la sabiduría de los dirigentes de los Estados Unidos y de nuestro comportamiento agresivo. En este contexto, no puedo dejar de mencionar la iniciativa del Pentágono, publicada en dominio público, de estudiar las consecuencias del uso de armas nucleares para los agricultores de Europa del Este, incluida Rusia. El estudio presenta un escenario de guerra nuclear que, como creen los estadounidenses, afectará solamente a los agricultores. Quiero hacer notar que el aparato militar de los Estados Unidos admiten que existe la posibilidad de un conflicto nuclear, pero cometen el error de pensar que dicho desastre solamente afectará a los europeos y a los rusos. América no se podría esconder al otro lado del océano del desastre que causaría una guerra nuclear que afectaría a todo el planeta. Cierro la cita. Según el artículo de este periódico, el embajador ruso dice que nunca se debería llegar a una situación que culmine en una guerra nuclear, porque no hay ganadores. Yo tengo que estar de acuerdo de forma general con el planteamiento de que si la guerra en Ucrania evoluciona a un escenario que obligue y que justifique a Rusia el utilizar cualquier tipo de armamento nuclear que cumpla con los criterios establecidos de dichas armas nucleares, para que puedan ser utilizadas si se amenaza el Estado ruso y si hay una invasión en territorio ruso. Dicho conflicto nuclear nos afectaría aunque estemos al otro lado del océano Atlántico. Así que hay que pensarlo más de 1000 veces cuando se está hablando de autorizar sin restricciones el uso de todo tipo de armamento dentro de un país nuclear, como lo es Rusia. De la manera que ha evolucionado el conflicto en Ucrania durante esta semana, gracias a la decisión del Parlamento Europeo, acabamos de entrar, tal vez, en el periodo más peligroso relacionado a un escenario nuclear cataclísmico desde el pico de la Guerra Fría en la década de los años 1960. Crece la tensión. Israel ataca nueva infraestructura de Hezbollah en el Líbano. En las noticias anteriores les indiqué que la fase número 1 de las operaciones militares en el Líbano, después de que el gabinete de guerra dictaminara que Hezbollah ahora forma parte de esta guerra contra Hamas, donde la fase número 1 fue la detonación de estos Vipers granadas, y un día después la fase número 2 fue la detonación de los walkie-talkies que usa Hezbollah. Ha comenzado la fase 3, donde aviones y artillería de Israel atacaron múltiples blancos en el sur del Líbano, donde estos ataques comenzaron en horas de la noche de la madrugada de hoy. No voy a decir los nombres de las zonas bajo ataque, pero sí les voy a mencionar que en total, según esta noticia, por lo menos 7 localizaciones fueron bombardeadas por Israel en el Líbano. A su vez, el grupo de Hezbollah lanzó una andanada de cohetes contra el norte de Israel, donde los informes hasta este momento es que hay varias personas que se presume que son civiles, que han sido heridas por los misiles lanzados por Hezbollah. Quiero aprovechar e indicarles que el embajador de Irán en el Líbano fue una de las víctimas de estas granadas escondidas dentro de sistemas de comunicación, donde se informó que el embajador de Irán perdió un ojo en esta operación de las agencias de inteligencia de Israel, donde Israel todavía no ha tomado responsabilidad por este operativo. Las explosiones de dispositivos asestan duro golpe a Hezbollah, pero no fulminante, dicen analistas. Este reportaje de prensa asociada básicamente lo que dice es que el operativo llevado a cabo por Israel con estos artefactos electrónicos explosivos que detonaron simultáneamente en el Líbano
y en Siria, donde hasta ahora hay al menos 37 personas muertas, y entre estas 37 personas hay 2 niños, y se reporta que hay más de 3.000 heridos, donde hay muchas personas que no están ligadas al grupo de Hezbollah. No se puede llamar o no se puede catalogar como un gran éxito militar por parte de esas agencias de inteligencia de Israel. Si la intención era, con un golpe de suerte, quitarle la vida al líder de Hezbollah, llamado Nasrallah, entonces esta operación fue un total fracaso. El señor Nasrallah dijo que su grupo armado cuenta con más de 100.000 hombres y por ende, pese a lo dramático de este ataque, solo afectó a un pequeño porcentaje de sus militares, en el caso de que todos los heridos y muertos sean combatientes. O sea que posiblemente una cantidad indeterminada de los muertos y heridos no tenían nada que ver con Hezbollah. Peritos en estos temas dicen que este ataque no ha sido un golpe demoledor para este grupo armado. Otros peritos dicen que es un gran golpe psicológico para los militantes de Nasrallah. Y otros dicen que los efectos psicológicos en la población del Líbano serán profundos. Los ataques masivos a través de Vipers son una aterradora violación del derecho internacional. Las diferentes organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos, incluyendo la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se expresaron inmediatamente en contra de estos ataques, utilizando explosivos escondidos dentro de estos sistemas de comunicación que son ampliamente utilizados por los civiles. Estas organizaciones están indicando de que esto es una violación al derecho internacional porque ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de cientos de personas que no son blancos militares. Por ende, este incidente requiere una investigación para determinar responsabilidades de crímenes que llegan hasta el asesinato. Un artículo indica que no solamente se detonaron beepers y walkie-talkies, sino que también se habían localizado explosivos escondidos en sistemas de energía solar. Aparentemente, según las leyes internacionales, uno no puede esconder explosivos en artefactos que la población civil utiliza regularmente. Así que es un crimen contra la humanidad que usted esconda explosivos en microondas, en air fryers, en neveras, en celulares, en beepers, en walkie-talkies, en relojes, etc. Aunque ninguna noticia lo menciona, se cae de la mata que muchos gobiernos que tienen tensiones o algún tipo de conflicto con Israel estarán llevando a cabo una revisión masiva de sus equipos de comunicación y de otros equipos que detonaron en el Líbano, donde naturalmente estoy hablando de los gobiernos y las fuerzas armadas, más grupos armados en países como Siria, Irán, Jordania, Irak, Turquía, Pakistán, Egipto y Argelia. Gold Apollo afirma que BAC, con sede en Budapest, produce un modelo de los beepers utilizados en las explosiones del Líbano. Los beepers utilizados en esta operación tenían la marca Gold Apollo, relacionada a una compañía de Taiwán, pero el fundador de esta compañía dijo que le había cedido los derechos de manufactura de marca a una compañía localizada en Budapest, conocida con el nombre de BAC, BAC, que fue la que fabricó estos beepers. Por lo pronto, la compañía BAC en Budapest, capital de Hungría, se ha negado a contestar correos electrónicos y llamadas de la prensa. Un artículo en el periódico The Times of Israel confirma que no se ha logrado tener comunicación con el presidente de esta compañía en Hungría, donde hasta ahora lo único que ha logrado encontrar la prensa es que esta es una compañía ligada a decenas de actividades comerciales, como por ejemplo la venta de azúcar, de petróleo, de joyería y de gas natural. Según el gobierno de Hungría, esta compañía administra 118 operaciones comerciales de diferentes productos
y no tiene ni una sola fábrica en Hungría. Y por ende, según el gobierno de Hungría, estos Vipers fueron manufacturados en algún otro país. No se dice si el gobierno de Hungría va a comenzar una investigación profunda de la verdadera naturaleza de esta compañía localizada en su capital, que podría ser una pantalla para muchos otros negocios ilícitos, incluyendo el lavado de dinero, donde hasta ahora todos sus ejecutivos deben ser considerados como cómplices de estos eventos que ocurrieron en el Líbano. Así que de seguro, el gobierno del Líbano estará emitiendo órdenes de detención contra estos ejecutivos. Y posiblemente la Corte Internacional Penal también. No se necesita mucha inteligencia para saber que el líder Nasrallah de Hezbollah estará llevando a cabo su propia investigación de quiénes fueron los que le entregaron todos estos aparatos electrónicos a libaneses y sirios para tomar venganza contra ellos y sus familias. Además, en estos momentos, antes de comprometerse a una guerra a gran escala con Israel, Nasrallah debe estar solicitándole a Irán que le envíe lo más pronto posible equipo nuevo de comunicación para todos los combatientes de Hezbollah. Israel declara que la guerra avanza hacia la frontera con el Líbano, mientras continúa con ataques mortales en Gaza. Israel ha declarado durante el día de hoy que está lanzando una nueva fase de guerra, redirigiendo fuerzas desde Gaza hacia la frontera norte de Israel contra el Líbano. Esta declaración por parte de Israel formaliza todo lo que se ha dicho durante los últimos días, de que al prácticamente culminarse la operación militar en la Franja de Gaza, Israel estaría apuntando sus cañones al Líbano, y podemos esperar que las operaciones militares en Cisjordania se hagan más intensas. Pero recordemos que la carnicería israelí en Gaza continúa, con ataques mortales reportados hoy en Rafah y Jabalilla, mientras que muchos niños resultaron heridos en un ataque israelí con un cuadcóptero en Nuseirat. Y además, equipos de rescate se apresuran para rescatar posibles sobrevivientes enterrados bajo los escombros en el campamento de Burrey, en el centro de la Franja de Gaza, producto de un bombardeo. El Departamento de Estado niega haber tenido conocimiento previo de la trama de los Vipers. Kamala Harris defiende el suministro de armas estadounidenses a Israel, contradiciendo un artículo que salió publicado en el día de ayer en un medio noticioso de Israel. El Departamento de Estado de los Estados Unidos negó tal aseveración de que supiera de antemano que se iba a realizar este ataque y asegura que no tuvo ningún conocimiento previo a esta operación llevada a cabo en el Líbano, donde nos tenemos que recordar que he dicho en varias ocasiones que Israel en ningún momento se ha hecho responsable de esta operación. El artículo toca brevemente la posición de la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata sobre el armamento que se está enviando a Israel en estos momentos, donde naturalmente ella apoyó la decisión del presidente Biden de detener el envío de las bombas de 2.000 libras y enfatizó que la administración del presidente Biden está trabajando constantemente para resolver esta situación entre las partes en conflicto, pero que ella quiere dejar claro de que Israel tiene el derecho a la autodefensa. La ONU aprueba por 124 votos a favor y 14 en contra privar a Israel del derecho a la legítima defensa en Gaza y Cisjordania. La noticia anterior termina con el planteamiento de Kamala Harris de que Israel tiene el derecho a la autodefensa, pero las Naciones Unidas tienen una opinión diferente, ya que en un voto de 124 a favor y 14 en contra y 43 abstenciones, las Naciones Unidas aprobaron una resolución indicando que no les reconocen el derecho a la autodefensa de Israel
ni en la Franja de Gaza, ni en el este de Jerusalén, ni en Cisjordania, donde basaron su decisión principalmente en una opinión emitida en julio de este año por la Corte Internacional de Justicia. La resolución también le solicita a los miembros de las Naciones Unidas que no le provean armamento militar a Israel que pueda ser utilizado contra los palestinos y que además se establezca un boicot contra todos los productos manufacturados en tierras ocupadas ilegalmente por Israel que le pertenecen a los palestinos. Los países que se opusieron a esta resolución fueron Argentina, la República Checa, Fiji, Hungría, Israel, Malawi, Micronesia, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tonga, Tuvalu y naturalmente los Estados Unidos. Entre los países que se abstuvieron se destacan Australia, Canadá, el Reino Unido y varios países de la Unión Europea. El príncipe heredero saudí dice que Riad no reconocerá a Israel sin un Estado palestino. En otro revés político para Israel, el príncipe Mohammed bin Salman, líder en función de Arabia Saudita, dijo en el día de ayer que su país condena los crímenes realizados por Israel en su ocupación y trato contra los palestinos y que no va a reconocer el Estado de Israel hasta que Israel no reconozca un Estado palestino. Indicó de que Arabia Saudita continuará su esfuerzo para que se restablezca un Estado independiente palestino, donde la zona este de Jerusalén será su capital, y que no existirán relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita hasta que no se cumplan estas exigencias. Después de Irán, Turquía quiere armas nucleares. Un asesor de Erdogan dice que es la única forma de contrarrestar a Israel. A esta retórica nuclear parece que se une el país de Turquía. El asesor del presidente turco de nombre Hayrettin Karaman ha pedido que Ankara adquiera su propio armamento nuclear. Karaman expuso esta solicitud en un artículo publicado en el diario Yeni Shafak, basándose en la situación actual que se está realizando contra los palestinos en Israel. Él dijo que Turquía necesita las armas nucleares para contrarrestar a Israel. Recordemos que el presidente de Turquía, Erdogan, en varias ocasiones ha dicho de que su país, si piensa que es necesario, tiene todo el derecho de tener su propio arsenal nuclear. En carácter de chisme, se ha mencionado que Turquía podría adquirir bombas atómicas del arsenal de Pakistán. Esto es más que un chisme común y corriente, porque se ha mencionado en artículos del año 2020, del año 2021 y del año 2023 que Pakistán podría venderle a Turquía armamento nuclear. Claudia Sheinbaum defiende estrategia de no violencia ante carteles del narcotráfico en México. Esta declaración por parte de la nueva presidenta de México le habrá caído como maná del cielo a los carteles de droga del país de México, ya que la nueva presidenta electa de ese país, que juramentará el próximo 1 de octubre, dice que la vida de los ciudadanos es más importante que una confrontación violenta contra estos grupos. Esto significa, según lo que yo entiendo, que la nueva presidenta de México le acaba de entregar el país a los narcotraficantes, porque las fuerzas de ley y orden no van a intervenir con los carteles de México para no poner en peligro la población del país. Usted debe entender claramente de que esa decisión por parte de la nueva presidenta de México va a tener como efecto el fortalecimiento de los carteles en ese país. Y ese fortalecimiento se va a convertir en un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y cuando se habla de cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, se abre la puerta para una reacción
como la que se ha planteado particularmente bajo la política internacional republicana de declarar una guerra contra los carteles de México. Así que a usted no le extrañe de que si el presidente Donald Trump gana las elecciones en noviembre, el año que viene, en el año 2025, si la presidenta de México no ha cambiado su postura, veremos a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos conduciendo operaciones militares dentro del país de México para anular estas organizaciones de narcotraficantes. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.